Este podcast es para ti, mamá, para ti, papá, que capaz necesitas reclamar nuevamente tu poder. Porque tienes poder. Lastimosamente, en el mundo del autismo, nosotros no venimos con un niño que tiene un manual. Entonces, como papás, ¿verdad? Vemos que algo pasa y estamos desesperados para buscarles ayuda, para que ellos estén bien, felices, saludables. Y en ese camino nos vamos a encontrar con mucha información, con muchos médicos, muchos padres, muchos podcasts, muchos posts, mucho TikTok. En un mundo lleno de información, nos podemos abrumar. Y eso es entendible. Pero además, si nos abrumamos a tal punto que dejamos de confiar en nuestra intuición, en lo que nosotros sabemos de nuestro hijo, en nuestro poder como madre o padre, en esa intuición que nos dice qué hacer, cómo proceder, si dejamos de confiar en nosotros, nos puede llegar a pasar cosas que no solamente nos lastimen, nos hagan sentir que no valemos nada, sino que perjudiquen a nuestro hijo. Porque cuando tú le crees a un post o a un doctor incluso a un familiar que te está diciendo algo contraproducente, porque tú te sientes de este tamaño, porque tú no te sientes que tienes la credibilidad suficiente para opinar, porque no eres médico o no eres profesional, pues ahí el que más sufre es tu hijo. Y para esto he invitado a una gran amiga, Arlina. Bienvenida al podcast nuevamente. ¿Cómo estás? Gracias, bien, bien aquí, ya sabes, dándole duro, siempre para adelante, ayudando a nuestros hijos. Bueno, ustedes muchos la conocen como la mamá de Sebastián. Sebastian's mother. Tú viniste a Panamá creo que el año pasado, ¿verdad? Justo el año pasado. Ujú. Y ella salió de acá con muchas verdades. Pero además abrió su propio podcast, A Diagnosis and a Prognosis. Y eso me encantó porque tú me dijiste, Miriam, yo no soy de hablar en público, pero yo me la prometí que cuando yo entendiera a mi hijo, cuando yo entendiera, yo le iba a decir al mundo. Y eso es lo que tú has hecho. Le estás contando al mundo tus experiencias. ¿Por qué abriste ese podcast? Cuéntanos. Sí, aparte de eso, de que yo había hecho una promesa, yo dije, si yo miro suficiente resultado, porque como yo dije en el último podcast, yo ya le había hecho de todo y yo no miraba a mi hijo. Entonces yo dije, si venir a Panamá me demuestra suficiente resultado como para yo querer decirlo al mundo, I'm gonna do it, lo voy a hacer. Y eso fue lo que me motivó. Yo dije, yo no sé hablar, yo no sé, yo hablo Spanglish, pero yo me voy a aventar porque yo lo tengo que compartir con el mundo. Eso me dio mucha emoción porque tú eras tímida también. Entonces me dijiste, mira, yo odio a las cámaras, pero yo tengo que hablar la verdad. Entonces, yo creo que tú has ido evolucionando junto con Sebastián. O sea, en el sentido de que la primera vez, bueno, imagino que ojalá que no te sientas mal si le cuento a todo el mundo cómo tú y yo nos conocimos. ¿No? Ese día que estabas corriendo y alguien te puso en vía Zoom conmigo y estabas llorando de una manera tan derrotada. Yo nunca voy a olvidar cómo te agachabas a llorar con un despecho y yo decía, yo soy tú, yo te veo porque yo lloro así, yo he llorado así, yo sé lo que te está pasando. Eh, ahora, pues, tú agarras tu micrófono, tu celular y tú dices que es así y es esto lo que hemos vivido y esta es mi verdad y tú no te agachas la cabeza más por nada, por nadie, por ninguna circunstancia. Si tu hijo está en regresión, le busca la vuelta, no paras, ¿verdad? Pero el otro día yo vi un post tuyo y me llamó tanto la atención porque dije, wow, qué raro que ella esté hablando así, de esta manera, especialmente porque o sea, tu manera de hablar siempre es cero emoción, pero tú estabas brava en este post y yo me reconocí en ti porque yo también he pasado cosas similares con ciertos doctores y me di cuenta que el tema de este podcast tiene que ser qué pasa cuando un profesional, un terapeuta, un médico o alguien que piensa que sabe más que tú te hace sentir de este tamaño, te avergüenza, te humilla. Este podcast está dedicado a todos esos papás que se han sentido de este tamaño, donde algún profesional los hizo sentir, tú no sabes porque tú no eres el doctor. Y yo sé que tú has pasado por eso, Arlina, que hay doctores que te han hecho sentir de este tamaño. Y cuéntame un poco sobre esta experiencia. Si te sientes cómoda, por supuesto. Claro que sí, ¿no? Más bien, si hay alguna incomodidad, es así como cuando hablamos de un tema que es controversial, ¿no? Que
que nos sentimos chiquitos, pero no hay por qué sentirnos chiquitos, porque si nos sentimos chiquitos no podemos ayudar a nuestros hijos. Entonces, cuando estamos frente a un doctor que tiene todos estos títulos, en realidad estamos simplemente frente a otra persona igual que nosotros. Y no hay necesidad y no hay por qué aguantar. La manera de que me habló esta persona, igual yo lo dije en mi video, o sea, literal así, o sea, era una cita de media hora de seguimiento. Ya habíamos tenido una cita primera. La cita primera pues fue normal, fue bien, me pidió historial, me pidió estudios, pero ya la segunda cita cuando me tocaba compartir los estudios, le iba yo a explicar la situación porque sí le obtuve parte de los estudios que me había pedido, pero no todos porque una pues había un tramo de tiempo que era como de 4 o 5 semanas. Los estudios que ella me pedía eran como MRIs y EEGs. Todos sabemos que eso no es fácil de conseguir, nada más de que voy con mi pediatra y me los consigue, ¿no? Hay que hacer cita como con Stanford y, bueno, al menos para mí, y pues esas citas son de esperar meses para que lo atiendan a uno. Entonces, yo salí a México porque yo hice stem cells a Sebastián y ella sabía porque yo le dije en esa cita, la primera cita, yo voy a salir a México, y ella me dijo, sí, está bien. Tú, cuando vayas a México, usualmente yo mando a mis pacientes porque allá es un poquito más económico. Me dice, tú le haces los estudios que puedes allá y pues ya vemos, seguimos, ¿no? Todo normal. O sea, yo dije, ok, todo bien. Yo salí a hacerle las células a Sebastián. Igual hice unos estudios allí que yo pagué. O sea, hacer estudios de este tipo no es, $100, $200. Estamos hablando de miles No, son miles de dólares, yo sé. Miles de dólares. Entonces yo los pagué. Dije, lo van a hacer, vamos a aprovechar para hacer esos estudios. Los hice, regresé, mi mamá fallece, Sebastián se pone mal, era lo más mal que yo lo había visto en toda su vida. Entonces, tengo la cita con esa doctora, pero en ese tramo de que se pone Sebastián mal, nosotros le hicimos más estudios aquí. Más estudios para ver qué es lo que le pasaba, porque se me había puesto tan mal. Entonces, pues le encontramos lo del PANS a Sebastián. Entonces, yo tengo cita con esta doctora, la segunda cita, ¿no? Como para darle seguimiento y ver qué podemos averiguar de los exámenes que ya tenemos y los que yo le había hecho aquí. Y haz de cuenta que esta media hora de cita que yo había pagado, en cuanto ella se conectó, porque le hicimos vía Zoom, yo le digo, Sebastián se me puso mal, pero pues ya le encontramos porque le hicimos muchos estudios. Resulta que es lo del PANS y haz de cuenta como que le encendí una dinamita porque explotó y me empezó a gritar. Me decía cosas así como que yo no podía estarle haciendo experimentos a Sebastián. Él no era un guinea pig para que yo estuviera experimentando con su salud, que no había ciencia que to back up los resultados como de células, que como si tuve tiempo de ir a llevar a Sebastián a que le pusieran células, pero no tuve tiempo de hacerle los exámenes, y yo así de que, permítame, y ella me decía, shh, y yo, ¿qué hago? Y yo nada más la dejé hablar porque yo dije, bueno, voy a pedir esta grabación porque esto no es normal. Y en el cuarto estaban mis 2 hermanas que porque era el día de Thanksgiving, entonces vino mi familia para pasar Thanksgiving aquí, y estaban mis 2 hermanas y pues estaba mi esposa. Obviamente no se miraban en la cámara, pero ellas estaban escuchando y se paran así como de que, ¿qué pasó aquí? ¿qué está pasando? Le cayeron la boca. ¿Quién te está hablando así? Y yo nada más las volteaba a ver así, wow. Y volteaba a ver a la cámara y yo escuchando, mientras esta doctora me decía, estos exámenes no me sirven de nada, no hiciste ninguno de lo que te pedí, esto es pura basura, o sea, cosas que yo dije, estoy hablando con un profesional de verdad que me está hablando así. O sea, nunca nadie me había faltado el respeto así. Y yo estuve así como a punto de cerrar mi laptop para cortarla. De hecho, mi esposa me dijo, cuélgale. Y yo así de que no lo podía creer, o sea, literal una media hora de puro eso. De gritando, haciéndose sentir humillada.
Literal. ¿Por qué tú crees que eso, o sea, qué pudo haber pasado con esa señora? Yo pienso que ese día tuve cita con su ego, no con una profesional. Literal. Wow, tuviste cita con su ego. Ujú. Qué buen dicho, ¿sabes? Porque uno tiene que poder diferenciar cuando está teniendo cita con un profesional o con el ego de ese profesional. Wow. Y claro que en ese momento cuando te está gritando y se te calla la boca, no estás hablando con un ser humano que en verdad le importa la salud de tu hijo, sino más bien tener la razón completa, ¿verdad? Y hacerte sentir que fracasaste. O ¿cómo te sentiste tú? No te quiero poner palabras en la boca. ¿Qué te sentiste en ese momento? O sea, ¿cómo? Pues me dio coraje porque es como que no te dejan hablar, ni siquiera te dejan explicar, porque yo sí tenía una explicación lógica para todo lo que yo le estaba hablando y igual cuando lo poquito que yo lograba decir, eh, eh, yo le decía, es que nosotros tenemos un equipo de doctores, porque yo no trabajo obviamente solamente con un doctor, o sea, parte de ese equipo son personas que trabajaron en Stanford, en la clínica de PANS, que hay aquí, que mucha gente no sabe que eso existe, porque es nuevo, pero ella me decía así de que no, eso no es cierto, no vale, yo sé, yo tengo mis 15 títulos o no sé cuántos títulos en 15 años y fue así como yo me fui dando cuenta de que, oh, le estoy dando en su ego, no sabe lo que yo estoy hablando, entonces le estoy dando en el ego, no es porque ella en verdad quiera ayudarme o escucharme. Y yo me quedé callada y dije, ok, Wow. es simplemente su ego y ahorita no la va a dejar ver nada de lo que yo tenga que decir, la voy a escuchar, literal. ¿Cómo te sentiste? Pues me dio coraje de repente, pero después yo me calmé. O sea, porque si no, yo creo que yo también hubiera explotado. ¿Tú crees que no quería decirle cosas? Pero también quería escuchar lo que tenía que decir. Entonces, Es que en parte es el desespero de una mamá queriendo llorar a su hijo y nos tragamos las palabras, aunque sabes que estás hablando en ese momento con una pared. pero yo creo que fue así como que la gota que derramó el vaso de todas las situaciones que yo he tenido, porque no es la primera. O sea, yo podría sentarme aquí a contar todas las historias que yo tengo de conductores que me he encontrado así. Entonces, fue así como tanto el coraje que yo sentía, pero yo dije, no, yo no puedo ponerme frente a una cámara y decir, o sea, hacer lo mismo que ella. Decir cosas que no, yo tengo que hablar con, facts, tengo que decir cómo fueron las cosas y solamente de esa manera yo puedo como desahogar o desquitar, no sé si desquitar, pero eso que yo sentí diciendo la verdad porque no es justo. Eso sentía como una injusticia, eso sentía. Y dije, no es justo ni para mí, ni para otras personas que yo miro sus posts que dicen, oh, no tengo suficiente dinero, voy a juntar dinero. Yo digo, imagínate una persona que esté apenas juntando dinero para hacer esta cita para que ella les hable así. No es justo. No, yo tengo que parar esto. Eso más bien fue lo que Entonces yo tú sentí. sientes, o sea, un nivel de injusticia y luego hacer justicia. O sea, es decir, esta persona no te la recomiendo por esto. Y eso es lo que yo creo que los papás tenemos que hacer en el sentido de que hablar sobre nuestra experiencia, validar la experiencia de otros papás también, ¿no? Hay algo muy importante que tú dijiste y últimamente me está pasando, te lo voy a contar. El tema del ego. ¿Tú sabes cómo yo empiezo a determinar si voy a hablar con el ego o con un médico? ¿Cómo? A ver, cuéntame. Yo miro sus redes, miro sus comunicaciones y cuando hay un doctor o un terapeuta o una enfermera que habla mal de otro doctor en sus redes, en sus Zooms, en sus conferencias, que le echa tierra a otro profesional, ya yo sé que con esa persona yo no voy. Fíjate que eso ya lo habíamos tocado yo y mi esposa y ya lo habíamos visto precisamente de esta doctora de la que estoy hablando. Ya habíamos visto y era una observación que también nosotros habíamos hecho y dijimos, deberíamos seguir, pero yo ya tenía la cita pagada, entonces yo dije, a ver, voy a ver qué me dice, porque pues yo ya había agendado esa cita, pero literal también, para mí es una red flag. Uh -huh. Sí, o sea. Es un red flag.
yo he visto, o sea, por ejemplo, hay un ego entre doctores y esto es un tema controversial. Yo acabo de hacer un post del tema. Tú me darás la razón. Hoy por hoy se considera que el doctor idóneo para trabajar autismo son los psiquiatras o los neurólogos. ¿Ok? Eso es lo que se considera. La realidad es, y esta es una realidad, le duela a quien le duela, que un neurólogo o un psiquiatra básico, quiere decir que uno se graduó de psiquiatra o neurólogo nada más de una universidad, no es idóneo para trabajar autismo. No lo es. Porque cada vez que yo he ido a un psiquiatra o a un neurólogo básico, voy a recalcar la palabra básico, siempre han salido con dos respuestas, antipsicóticos o terapias, de las cuales terapias le doy a mi hija, pero antipsicóticos yo, Miriam, he tomado la decisión que Raquel no los necesita. ¿Cuál ha sido tu experiencia con este tipo de médico? Igual. O sea, yo he ido a los neurólogos o a los aquí con Stanford. O sea, ¿y qué es lo que me dicen? Fueron de los primeros que me decían, oh, esto es autismo, no hay nada que hacer. Literal. No tienen el Sin conocimiento, no saben. embargo, no saben. ¿Y qué pasa? Que es este tipo de doctor que muchas veces le echa tierra a otros que sí están buscando las causas orgánicas. Por ejemplo, esta misma doctora que tú hablas, que yo personalmente no voy a mencionar su nombre acá porque no me interesa darle ni un poquito de propaganda, se ha metido mucho con nosotros, pero al final del día hay un post que ella hizo que a mí sí me dolió. Y todo el mundo sabía de quién ella estaba hablando. Pero básicamente el post era lo horrorizada que ella se sentía que un anestesiólogo tratara autismo, que solamente los psiquiatras y los neurólogos eran idóneos. Gente, yo les voy a decir bajo mi perspectiva y luego yo quiero que tú des la tuya. ¿Quién realmente es idóneo para trabajar el autismo? Para mí, tiene que ser una mente científica, no un doctor que agarró un libro y se lo comió y dijo, bueno, yo estudié neurología y esto es lo que hay. Una mente que estudie la fisiología humana, que, by the way, no hay mejor fisiólogo que un anestesiólogo, que tiene que saber cómo funciona cada parte del cuerpo una con la otra. Pero un médico que entienda de microbiota, de sistema inmune, de metilación, de nutrición, de alimentación, de sensibilidades, de alergias, de epigenética, de genética, o sea, hay pocos en el mundo que entienden toda la parte fisiológica y orgánica de una persona. Entonces, cuando un médico, sea quien sea, desmerita a estos profesionales porque no son psiquiatras o no son neurólogos, eso es un red flag. Ese es el ego hablando. Dime tú tu perspectiva. ¿Quién es idóneo para trabajar autismo? ¿Quién es idóneo? Te voy a ser bien sincera. Una mamá que ha vivido lo mismo que yo. Me encanta tu respuesta. Muy bien. Siempre lo digo, o sea, no le quito a los otros doctores que no han vivido lo mismo que yo, no se lo quito porque hay doctores que me han ayudado que no tienen hijos o que han pasado por lo que ha pasado mi hijo o lo que está pasando. Pero sí, también he trabajado con muchos practitioners que tienen hijos y que han vivido la situación Así que yo es. y que me entienden. Así. Es verdad, a mí me encanta tu respuesta, está buenísima, o sea, porque cuando yo voy a doctoras como la doctora Dolly de León, la doctora Yesenia Serrano, la doctora Solange Herrera, ¿verdad? Son médicos que han tenido niños autistas y que saben lo que uno sufre como mamá, porque esa doctora no te va a gritar y te va a decir a ti, hiciste el estudio equivocado, esa doctora va a decir, uy, ¿cuánto le habrá costado este estudio? ¿Con cuánto esfuerzo lo habrá hecho? Ok, ¿qué le puedo sacar de provecho a este estudio? Porque hay una cierta ansiedad que las mamás con niños autistas sufrimos. Y es ese constante modo de supervivencia. ¿Qué más? ¿Qué le encuentro? ¿Qué le busco? ¿Qué está pasando? Y yo siento que si esa mamá no entiende, o sea, doctora, siendo mamá, no entiende, no nos entiende, muchas veces nos rechaza. Como que la mamá loca, la mamá intensa, la mamá que no para de molestar, la mamá que piensa que sabe más que yo. Y no creo que sabemos más que un doctor sobre medicina, pero sobre nuestro hijo no hay quien sepa más. ¿O estoy equivocada? No, exacto. Yo siempre lo digo. La gente me pregunta a mí también, porque ya ves que yo hago llamadas con otras mamás y así. Me preguntan, ¿qué doctor es el mejor o qué es? Tú sabes más. Tú sabes más. Tú le vas a enseñar a ese doctor o a esa doctora, tú les vas a explicar, tú les vas a decir, porque tú en realidad sabes más. Lo que pasa es de que nosotros ya nos acostumbramos a darle nuestro poder a los demás.
Y yo siempre le digo a esas mamás, tenemos el poder nosotros sabemos, pero we don't trust ourselves, no confiamos en nosotras mismas, pero nosotros sabemos. Tienes razón, porque yo a lo largo de mi camino he usado, obviamente, varios profesionales, ¿verdad? Porque bueno, la doctora Dolly sería la primera que te dijera, nadie tiene toda la verdad. Entonces, pueda que un doctor sea muy bueno en metilación, otro doctor sea muy bueno en microbiota. Entonces, es cuestión de hacer equipo, mancuerna, buscar médicos que no están más metidos en el ego y el que yo lo sé todo. Porque al final es imposible que una sola persona tenga tanta información relevante. Y creo que el que dice yo lo sé todo, yo lo soy todo, es un red flag 100% para los papás. Pero por otro lado, yo también entiendo, Arlina, a ese papá que le gusta la polémica o le gusta que un doctor le diga que eso no funciona. ¿Por qué? Porque si yo no tengo guía, yo quiero una guía. Y a veces estamos tan acostumbrados en este mundo a la negatividad, cuando tiene una persona diciendo, por ahí no es, cuidado con ella, cuidado con eso, ay, me están dando una guía, pero no nos estamos dando cuenta que están hablando no desde el conocimiento, sino desde el ego. Entonces, para mí, es decir, un doctor que habla mal de otros doctores, un doctor que echa tierra o un profesional, un terapeuta, ¿verdad? No es de fiar. No es de fiar porque si tú tienes 5 minutos para escribir un post tirándole tierra a alguien, a ti te faltan 5 minutos de contenido de valor. Exacto. Así lo pienso yo. ¿Qué me dirías tú en tu experiencia? ¿Qué otras cosas son alertas del que estoy hablando con un ego y no con un médico? Yo diría que en las citas también es algo que yo he distinguido en el equipo de Sebastián, es de que casi todos los doctores siempre me dicen, si quieres yo hablo con ese doctor. Y eso me encanta de esos doctores. O sea, si una persona dice, no, yo no quiero hablar, yo no quiero saber, yo no quiero ver los estudios de aquel doctor, red flag. ¿Por qué no lo quieres ver? ¿Por qué un no quieres doctor que no considerar? está dispuesto. ¿Por qué no lo quieres considerar? ¿Por qué? Me parece muy interesante. Y es verdad. O sea, muchas veces, es que este es el tema. ¿Cómo quisiéramos nosotros ir a un doctor de cabecera que maneje todo? Pero el autismo no es así. En el autismo no es así. Nuestros hijos, muchos de nuestros hijos sufren de múltiples cosas. Y a veces vas a requerir un cardiólogo, y a veces vas a requerir un gastroenterólogo, a veces vas a requerir un endocrino. Entonces es hacer mancuerna. Yo recuerdo cuando Raquel tenía problemas de crecimiento y yo fui a un endocrino acá en Panamá porque necesitaba una persona idónea aquí en Panamá para recetarle medicamento. Pero esa doctora no se sentía cómoda trabajando con el autismo. Y luego encontré a la doctora Humidres, que es endocrino, y la encontré vía Zoom y ella tiene un hijo autista. Y ella trabajó en mancuerna con la de Panamá, como que le vas a dar esta dosis, lo vas a hacer así. Y ahí me di cuenta, oye, ven acá, un doctor que me puede decir a mí, Miriam, es que yo no sé y yo tengo miedo. ¡Ey! Eso no te hace menos doctor. En mi libro te hace más, porque me dijo, yo estoy dispuesta a colaborarte a ti, porque yo sé que tú necesitas que yo te firme, pero ponme una persona idónea con la cual yo pueda aprender y trabajar. Eso se ve muy poco, amiga. Sí, de hecho, mucha gente me pregunta por qué todavía me quedo con su primer doctora de Sebastián, ¿cómo se llama? Su pediatra de cabecera. Ella no sabe nada de autismo, no sabe nada, pero ella tiene eso, que ella me dice, ¿sabes qué? Yo no sé nada de PANS, yo no sé nada de autismo, pero ¿sabes qué? Te voy a mandar referral. Y yo digo, ok, por eso la tengo ahí. Pero qué belleza, porque te digo una cosa, en Estados Unidos especialmente, porque esto no pasa tanto en Latinoamérica, pero en Estados Unidos, cada vez que un papá tiene un estudio que algún doctor funcional o un doctor que entiende de autismo les dice, ay, hazme un favor, este estudio, no se lo quieren dar. No, un simple hemograma. Ahora, yo entiendo si el estudio es sumamente invasivo, pero si es un hemograma o un estudio de parásitos y hay un pediatra que te dice, yo me rehúso a dártelo. Eso para mí es como, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque no entienden. Eso es un red flag. Ajá, sí, porque sí, cuando yo hablo con otros papás que me dicen, es que
mi doctor, su pediatra, no quiere hacerme un simple blood work o así como dices, un simple hemograma o lo que sea. Red flag, busca otro. Puro. Tú Simple, sabes que yo también creo que otro red flag, y dime si estoy equivocada, pero es la gente con la cual el doctor se surrounds himself. con la que La se... secretaria, la enfermera. O sea, yo te doy un ejemplo mío. Hace muchos años atrás, nosotros sabíamos que Raquel no estaba creciendo. Y esto fue antes de dar con la doctora Omidres de crecimiento, ¿no? Fuimos a Miami porque me habían recomendado el mejor endocrino y supuestamente tenía mucha experiencia en autismo. Y obviamente yo llamé, mira, mi hija autista, y me dijeron, mira, para saber si tu hija necesita la hormona de crecimiento hay que hacerle un estudio. Y yo, ok, ¿y cómo es ese estudio? No, hay que sacarle sangre y hay que ver su sangre. Y yo, bueno, ok, está bien. El momento que yo piso ese lugar, ya Raquel está histérica porque hay mucha gente gritando y me miran como que, ¿le puedes callar un poquito? ¿O te puedes ir al carro a esperar? O ya tú sabes, ok, aquí algo no está bien. Luego entra el doctor muy carismático y me dice, mira, Miriam, hay que meterle a tu hija hay que sacarle sangre, hay que meterle un medicamento que le va a disparar la hormona de crecimiento y luego hay que sacarle sangre de vuelta. Y yo, ¿y ese medicamento como qué es? Bueno, es medicina para esquizofrenia, pero tiene un side effect que hace que la hormona de crecimiento libere y yo voy a poder medirla para ver si la necesita o no. Ya ahí, ya yo estaba con un medicamento de esquizofrenia. Doctor, yo le doy a mi hija una manzana roja y se vuelve loca. O sea, ¿qué le va a hacer un medicamento de esquizofrenia? Yo sé de esto, Miriam. Va a estar todo bien. Y yo, mi intuición me estaba diciendo, no, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y yo digo, Dios, te pido por favor que si esto le va a hacer daño a Raquel, que esta niña no se deje sacar sangre. Porque Raquel era muy buena sacando sangre. Ojo, Rina, tú le decías a Raquel, tú vas a sacar sangre y Raquel extendía el brazo. Entonces, chances de que Raquel diría que no eran leves. Y yo decía, Dios, por favor. Viene la enfermera, mete a Raquel en un cuarto. Hazte de cuenta que es un quirófano, parece un quirófano con una silla de esas frías y tiene un tray, como un platito, que tiene más de 100 jeringas. Así. Prrr. Y yo entro y Raquel hace así. Y le digo a la tipa, pero eso es para Raquel. No, no, aquí es storage, aquí guardamos las jeringas, pero es una sola puya. Ve, dile a la niña autista, severa en ese momento, que a ella no le van a tocar 100 puyas. ¿Cómo tú vas a poner a mi hija en un cuarto con 100 inyecciones al lado así abultadas? Mira, no hubo manera. Y yo dije, ¿sabes qué? No se le pudo sacar sangre, la niña no paró de gritar. Y yo dije, ¿sabes qué? Paren. Esto es una señal, mi intuición está correcta, mi hija sabe lo que es bueno, me voy. ¿Tú quieres saber lo que esa gente hizo? Me cobraron $800 porque aunque el procedimiento no se pudo hacer, ellas trataron y eso también es trabajar. Ay, no te quiero contar de las mías de esas. Sí, y así. Bueno, pero es importante y te voy a explicar por qué, porque yo salí de eso sin voz, sin voto, yo no tenía redes, no tenía una manera como tú saliste de la cita con esa doctora y tú pudiste desahogar lo que te pasó con esa doctora, incluso tuviste el coraje de decir su nombre y la gente está, ok, espérate un segundo, esta fue la experiencia de esta mamá. Yo no tenía dónde desahogar, yo nada más me salí de ahí sintiéndome así, sintiéndome capaz, cometí un error, tenía que haberlo hecho, no lo hice bien, hice mal. Todavía I doubted myself. Cosa que hoy a mí no me va a pasar, pero le está pasando a mamás y a papás todos los días, Arlina. Cuéntame otra cosa, o sea, ¿qué más te ha pasado y cómo lo has superado? ¿Qué has aprendido? Creo que igual así me han pasado experiencias también que dices, ok, vengo a una cita donde se supone que te van a ayudar, el equipo también te va a ayudar, pero los miras así como que sin ganas o los miras así de que los miran a los niños así como, ay no, aquí no, o como que no entienden la situación en la que estamos y aún así te cobran o así como que, y igual yo también que siento como, pero es algo que siempre mi mamá me decía, que se me quedó mucho de que, pues Sebastián no habla y me decía, tú eres su voz. Entonces ese que dices tú que tenías ese gut feeling, yo cuando yo me siento así, yo lo digo, aunque
me dé vergüenza, aunque yo digo, a lo mejor estoy mal, pero yo siento que yo soy su voz de él y yo siento como si él tiene como miedo, yo digo, no, vámonos. O si él siente como algún rechazo, que lo están viendo mal, yo trato de ser su voz en eso. Entonces, yo soy así, de que yo soy su voz de él. Pero ojo, que no se confunda que tu hijo sienta miedo y tú te vas, porque tú sí has afrontado cosas. O sea, que cuando viniste a Panamá, aquí hay que ponerle una biblicidad a tu hijo y tú lo aguantaste. O sea, porque sabías que le estábamos haciendo algo bien. No se trata, le diré a los papás, de que tu hijo no esté incómodo. No. Porque vamos a estar claros, nuestros niños nunca están cómodos, ¿ok? Siempre o va a ser sacar sangre, o meter una vitamina, o hacer cosas que capaz lo... Pero es nosotros tener esa paz interna de que lo que estamos haciendo tiene fundamento, es seguro y que nuestro hijo lo necesita. Sí, no es un simple nada más, ay, mi hijo está incómodo y ya, no llevármelo, no, o sea, esa intuición, que sentimiento que uno sabe que siente y que uno o lo apaga o lo escucha. No, de hecho, cuando me preguntan los papás que me dicen, pero ¿cómo es que tú le hiciste IV a Sebastián por 5 semanas cuando fuiste a Panamá? Es una intuición que tú sabes que hasta tú miras al niño, así como dices tú, cuando llega Raquel que pone el brazo, así mi hijo, y era la primera vez que mi hijo le hacían todos esos piquetes, o sea, ellos saben, y esa misma, Cuando algo les hace sí, bien. esa misma intuición que ellos sienten o que tú los miras cómodos, que interactúan con el equipo, o sea, te lo transmiten a ti y tú sabes, y tú dices, ok, we can keep going, seguimos, pero llegas a un lugar donde ellos a lo mejor sienten el rechazo o que aquí no es y eso te lo transmiten también, entonces es ahí donde yo digo, ok, yo tengo que ser su vocero. Pero qué lindo lo que dices porque me regreso nuevamente a ese momento donde Raquel gritaba y lloraba, donde yo le había pedido a Dios, dame una señal, y Raquel me estaba dando la señal. Uh-huh. A veces creo que no creemos suficiente en nuestros hijos, la intuición de nuestros hijos también. Porque Uh-huh. es una línea delicada en que yo sé que a Raquel no le gusta que yo la apoye, pero también sé que Raquel tiene ciertas deficiencias que yo se las tengo que suplementar por vena. Entonces, lógicamente entiendo que aunque no le guste, me toca hacerlo. Pero de repente puede llegar a pasar que vayamos a algún lugar donde ella rechace completamente como un ser humano que es a la persona o a esa enfermera, ¿verdad? Que está teniendo un mal día. Y es también creer en el hijo de uno. Decir, venga, cada vez que venimos acá, Raquel se queja, ¿por qué no escuchas a tu hija? ¿Por qué no abres los ojos? Por algo debe ser. Así como dices tú, son Pero seres si lo humanos. confundimos con nuestro miedo, ahí está el... O sea, esta es mi pregunta. ¿Cómo tú haces para distinguir tu propio miedo con la intuición de tu hijo? Son varias cosas que yo trato de hacer. Usualmente trato de prepararme yo misma. Igual tengo que, I have to pray, I have to pray, dejárselo a Dios, mis miedos, y ya porque yo tengo que ser la fuerza de Sebastián. Y ya cuando yo voy bien confiada a donde voy y yo siento que él me está transmitiendo a mí sus miedos, ok, a ver, ¿qué me quiere decir? Me tengo que poner en tune with him. No sé cómo explicarlo en español, pero, o sea, y yo practico mucho eso. La misma sintonía. Sí, yo practico mucho eso porque o sea, eso es lo que me tocó y tuve que aprender. ¿Cómo lo practicas? ¿Cómo? Casi a diario trato de conectar con él. Hago muchas cosas de ese tipo, tratar de aprender de sintonía, de conexión, de energías, porque me tocó, porque él no puede verbalizar, entonces me tocó tratar de aprender y fue be in touch with myself, get in touch with myself, la situación en la que me puso la vida. Eh, Solamente así he podido como ir como navegando este mundo a ciegas porque, o sea, igual no nacen con un guía estos niños, entonces toca ir casi a ciegas y con la intuición, y si ellos no tienen voz, entonces no escuchas nada, entonces hay que estar en touch with them, no sé cómo explicarlo. Yeah. No, yo sí, yo lo que estoy entendiendo es que
primero y antes que nada, you have to be in touch with yourself. O sea, tienes que arraigarte a ti misma, o sea, estar muy centrada tú. Y me gusta mucho este consejo, porque es lo que yo he hecho también. Yo me leo libros de autoconciencia, de autoayuda. Ahorita me compré toda la bibliografía inmensa de este Joe Dispenza. Buscar maneras de vivir el hoy, en el ahora, de estar presente. Porque si yo, por ejemplo, voy a hacer un tratamiento con Raquel y ya yo leí todo lo que yo tenía que leer y yo veo los estudios y digo, ok, tiene sentido que Raquel necesita este tratamiento. Sé que va a ser incómodo, sé que no va a ser, o sea, la plasmaféresis fue una cosa de verdad que fue dificilísimo. Ya yo sabía que Raquel lo necesitaba, pero yo tuve que hacer mucho trabajo interno para poder sobrellevar mi miedo, mi angustia de que ella esté incómoda. Y yo siento que nos salió todo muy bien porque yo fui muy centrada y Raquel tenía esta intuición de que eso le iba a ayudar también. O sea, yo confié en ella, ella confió en mí. Pero sí, tuvo miedo, claro, lloró, sí. Pero nos aferramos una a la otra y las dos sabíamos que iba a haber un antes y un después. Pero si uno está desconectado de uno mismo, si uno está en modo supervivencia, si uno está con las lágrimas, si uno está con la reactividad a flor de piel, es muy difícil no mezclar la angustia y el miedo de uno con el de el hijo. Sí. O sea, ¿te ha pasado que has mezclado en algún momento, o sea, tu propia angustia con la de él y eso ha sido contraproducente? Yo pienso que no su angustia, pero como su caos en el momento de su meltdown y yo reacciono explosivamente. ¿Por qué? Porque no me pude conectar bien, no me pude centrar, no me pude... son cosas que... Regular. Sí, regular. Ajá. Entonces, ahí es cuando yo me doy cuenta, ok, necesito regularme para todo, para hacer este siguiente movimiento, este siguiente procedimiento. Yo le he dicho, no sé, para uno no se despierta y, ay, mañana voy a llevar a mi hijo a hacer esto. No, hay un proceso que uno tiene que llevar para, ok, hablar con Dios. Bueno, yo creo en Dios, hablar con Dios, con uno mismo, centrarse para poder seguir, para estar en tune con nuestros hijos, para poder ayudarlos, para no mezclar esos sentimientos que dices tú, nuestras propias angustias y miedos con los de ellos. De hecho, alguien me preguntó, por muchas mamás ya ves que me piden consejos o me mandan así, me preguntaron que cómo le hice para hacerle el MRI con la anestesia. Y yo les contesté, lo que pasa es que a veces nosotros tenemos más miedo a lo que les pueda pasar o lo que ellos puedan sentir. And we're overthinking it. So, centrarnos primero, darles a ellos la fuerza y todo va bien, fluye bien. Así que eso trato de practicar. Para mí siempre ha sido entender el por qué lo necesita. O sea, cuando uno ya sabe que tu hijo necesita algo, ya está convencido de eso. Porque muchas veces cuando no estamos convencidas o estamos haciéndolo por presión del médico, presión familiar, es aprender nosotros, ok, ¿por qué le quiero hacer esto? Y entender el por qué y lo que uno va a ganar. La autorregulación interna es muy importante para entonces estar en el apoyar, porque a mí siempre me dijeron, mira, si tú estás metido en un hueco negro, tú no quieres que una persona se meta contigo al lado a llorar, tú necesitas que te den la mano para sacarte. Pero si tú estás metido en el hueco negro con tu hijo, llorando ahí, lamentando, ¿quién te va a sacar? Nadie, es imposible. Entonces, uno tiene que aprender a autorregularse, porque los niños, siempre dicen que los niños autistas tienen muchos problemas autorregulándose. Y las mamás también tenemos, porque cualquier cosa nos saca de quicio. Y yo te tengo que decir que incluso hoy, después de 17 años, Raquel ahorita tuvo una alergia espantosa y me está teniendo una leve regresión. Y yo me he tenido que autorregular desde la noche a la mañana. Miriam, como toda la vida lo has hecho, vas a encontrar la causa, lo vas a limpiar, tu niña va a estar bien. Lógicamente lo sé, pero si yo no hago grounding, si yo no respiro, si yo no estoy presente, yo dejo que eso me vuelva loca y yo no soy yo. Si yo todavía después de 17 años sufro de problemas de autorregulación, imagínate una persona que está empezando en este camino. Tú tienes un consejo, por lo menos una práctica que tú puedas decirnos que tú haces para autorregularte o para tener mayor conciencia de ti misma. O sea, ¿qué les puedes ofrecer? ¿Qué has hecho tú?
Acordarme. De hecho, esta regresión que tuvo, mucha gente me empezó a decir de que, oh, entonces lo que hiciste en Panamá no tuvo, o sea, no sirvió de nada, porque cuando Sebastián tuvo esta regresión, o sea, todo lo que él había ganado en 10 meses, que todos vieron, porque yo lo puse en redes, todo se perdió, todo, o sea, imagínate ver eso. Y yo, ok, espérate, Horrible. cálmate, a ver qué está pasando. Acordarme eso que tú me dijiste una vez, ya sabes dónde buscar. Ya sabes dónde buscar. Y saber dónde buscar, porque cuando yo empecé todo esto, yo ni siquiera sabía que todo esto era una opción. Acuérdense todos que cuando me dieron el diagnóstico me dijeron que ya no había nada más que hacer. Entonces, saber que hay opciones. Claro, mejorarlos no está en las cartas. Y acordarme de eso simplemente, de que, a ver, puedes buscar la raíz de lo que le está pasando y de ahí comenzar. O sea, no significa que voy a regresar a cero, aunque parecía, o sea, de hecho parecía que estaba peor que cuando empecé, pero el saber de que puedo buscarle la raíz a todo, fue así como que, ok, calma, y de ahí Tú, empezamos. tú sabes que en mi experiencia, o sea, yo he hecho de todo con Raquel, de todo, ¿verdad? Y te tengo que decir, y yo lo he dicho, nuestros hijos pueden pasar por regresiones, siempre, porque su sistema, cuando tú no tienes 90% de un órgano, es inevitable, te llega un bicho, te llega un estreptococo, te llega una alergia, cualquier cosa te puede causarte una regresión. Lo que yo he visto en mis 17 años es que nada de lo que uno hace es en vano. Quiere decir que hay que encontrar la causa de la regresión y ellos regresan. Ujú. Entonces, yo sé que todo lo que hiciste en Panamá van a ser de vuelta. Eso no se borra. Eso no es que eso se enmascara, pero eso no se borra. Porque cuando uno trabaja a nivel orgánico, cuando uno baja inflamación, cuando uno mete microbiota, cuando uno conecta el cerebro, eso no se borra. Pero si tu hijo le dio estreptococo o si le dio salmonela, o si le dio un montón de parásitos o una ameba, puede enmascarar todas las ganancias que he tenido. Por supuesto que sí. O sea, Raquel tuvo una alergia espantosa el otro día porque se robó algo que pensó que podía comer y no lo podía comer y le dio una alergia en la piel y algo pasó, su sistema inmune dijo basta y está teniendo una regresión. Pero ya yo sé que yo tengo que buscar y a dónde tengo que buscar y voy a encontrar por qué le dio la alergia y se la voy a limpiar y Raquel va a regresar a mí. Lo he hecho por 17 años. Nunca es por gusto, pero tienes que saber dónde mirar. Tienes que saber guiarte con los doctores que saben dónde mirar. Entonces, no es volvernos locas, no es decir todo por la borda. No, no, Ujú. no. Todo por la borda, no. Yo creo que una de las mayores herramientas que yo he tenido es el electroencefalograma cuantitativo, porque cuando Raquel está en regresión, yo puedo medir si su cerebro ha cambiado o no. Y la mayoría de las veces el cerebro de ella sigue volando, sigue espectacular, pero la parte orgánica enmascara lo cerebral, porque si ella de repente tiene salmonela o tiene algo que yo le voy a descubrir, créeme que la doctora Dolly está en eso, todo lo demás se enmascara. Es decir, ok, por ejemplo, yo ahorita estoy perfecta, pero si yo me tomo 5 shots de tequila, yo no voy a estar igual, ¿verdad? Sigo inteligente, sigo conectada, mi cuerpo sigue donde estaba, pero si yo algo me metí que va a hacer que mi frontal lobe no pueda actuar, yo voy a verme como si yo estuviese teniendo una regresión, que todo lo que he hecho en toda mi vida no sirvió para nada. Pero si yo veo que fue el tequila quien me hizo ese daño y hago lo opuesto, me limpio, me saco las toxinas del alcohol, voy a regresar a mí. Exacto. ¿Tiene sentido? Sí. Eso es lo que tenemos que hacer como papás de niños autistas. Y es muy difícil hacerlo cuando estamos topándonos con diferentes opiniones desde el ego, porque entonces está en regresión por culpa tuya. No es eso, es esto. No, 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 espérate un segundo. El cuerpo autista es así. Y tenemos que buscar a personas que entiendan dónde buscar y que agradezcan cualquier estudio que tú tengas, porque cada métrica nos puede decir qué está pasando. Exacto. Pasa por ahí, pasa por ahí.
Consejo final, mujer, para todos estos papás que están escuchando que capaz han pensado, sufrido, igual que tú, una injusticia médica o de Ah, cualquier profesional. ¿qué les puedo decir? Ay, consejo final. Pues no tienen por qué aceptar un maltrato de cualquier persona. No importa que digan que es otro papá que sabe mejor que tú, que ya lo hizo todo, o una doctora que dice que tiene 9 títulos, que es psiquiatra, psicóloga. No importa, no tiene por qué, nadie, no tiene nadie por qué hablarte, menospreciarte, humillarte. You don't have to take it. Yo le diría hasta gracias, porque la persona que te dice, tú ves los títulos acá atrás, los míos, te está diciendo, mamá, corre, papá, corre. Ese profesional que se la pasa en redes hablando mal de otros, qué bueno, esa es su carta de presentación para ti. La carta que te dice, por acá no es. Busquen profesionales que siempre aporten, que cuando tú veas sus Instagram, su TikTok, su podcast, sus conferencias, no dedique ni un minuto a hablar mal de cualquier otra cosa. Nada. Porque existen esos profesionales que no tienen tiempo, que no se ponen a mirar qué otra persona está hablando, diciendo, porque al final si ellos prefieren usar esos 5 minutos de tu tiempo para darte algo de valor. El que se mete en chisme, el que se mete en polémica, el que se mete a hablar mal de otras personas, el que dedica parte de sus Instagram y stories en echarle tierra, sea un protocolo, una intervención, un doctor, un terapeuta o un padre, te está dejando de dar algo positivo y es porque no tiene más que dar. Exacto. No sé qué piensas tú, pero es así. Igual, sí, de hecho, esa red flag yo de esta doctora ya lo había visto, y de otros doctores también, no nada más de esta doctora, pero ya lo había visto. Como te digo, ya nada más tenía la cita apagada quería comprobar. Fíjate que yo ya sabía, porque yo hablo con otros papás, obviamente, que me cuentan lo mismo, y lo quería, I guess I wanted to experience it firsthand, quería ver para creer, y sí era verdad. Pero sí, como acabas de decir, o sea, ya, o sea, esos red flags ya están ahí. Y eso es válido. Eso es válido. Tú quieres probar, prueba. Pero al final del día, no hay como tu comunidad, como tus mamás que te dicen esto funcionó, esto no, esto me trataron así, este no. Tú puedes tomar tu propia decisión, por supuesto, porque a veces lo que le funciona a uno no le funciona a otro. Pero el maltrato, el ego, la humillación, es que a mí me da igual que tú seas la eminencia, el papá de Tarzán en el tema. El trato humano tiene que ser número uno, porque el título más importante para el autismo es madre. Y ese título tiene que ir en mancuerna con otros títulos para lograr que ese niño salga adelante. Cuando tú agarras la mamá o el papá y la intuición y tú la pones a un lado y tú no escuchas eso, no hay trabajo en equipo, pero es inevitable. Lo primero que me dijo la doctora Dolly cuando dije, Raquel está de regresión, me dijo, dame la lista de todo, absolutamente todo lo que notas, todo, aunque sea lo más insignificante. Pero si yo no estoy ahí para decirle todo lo que noto, ¿cómo lo va a saber ella? ¿Cómo? Si yo soy el canal que da la información. Apagar ese canal es apagar 50% de lo que se requiere para seguir adelante. Dense su valor. Honremos a nuestros médicos también, los que nos tienen para aportar. Porque el médico que nos puede servir, nos sirve, nos ayuda. Yo no puedo hacer una plasmaferesia a Raquel o mucho menos tomar esa decisión. Pero yo necesito un equipo y nosotros somos parte vital de ese equipo. Siempre Y yo digo, creo que tú eres ejemplo. Tú eres ejemplo de eso, amiga. Y te agradezco la valentía de venir acá y hablar de este tema. Y espero que alguien diga, yo también quiero ser parte del equipo de mi hijo y que no nos dejemos sentir mal, engañar, gaslighting, medical gaslighting. Eso es lo que es esto. sí, Tú exactamente. cuentas como mamá. Exacto, y somos los Tú CEOs del cuentas. equipo de nuestros hijos, ¿verdad? We choose. Nosotros escogemos quién es parte y quién no. Tenemos ese poder, Ujú. literal, y somos el CEO, básicamente.
de su equipo. Eso es. Y tú como CEO tienes que elegir a las personas que más capacitadas tú sientas, que trabajen bien contigo, que tengan buena comunicación, que se comuniquen entre sí. Y eso es posible. Pero cuando una mamá está lastimada, humillada, con miedo y se deja llevar por el miedo, estas personas que te meten más miedo sobre otras cosas son justamente hacia donde tú vas a ir porque ya estás llena de miedo. Entonces esta persona me está validando mi miedo, mejor no hago eso. Y te dejas de entrar en un mundo que te puede ayudar un montón. Busca a personas y profesionales positivos que aporten, que den, que te demuestren conciencia que lo que ellos te están dando es lo que tú necesitas. Ya no hay que improvisar más y mucho menos tomar abusos de absolutamente nadie. Sobre todo. Porque si los tratan así a uno, imagínate cómo van a tratar a nuestros hijos. Así es. Te agradezco, Orlina, de todo corazón, la valentía de abrirte y hablarnos de este tema. Claro que sí, de nada, ya sabes, Miriam, siempre un gusto estar aquí. Besitos a Sebastián. Gracias, igualmente.